hay cosas interesantes de poder estar haciendo, ilustraciones que nos ayuden a entender un poquito, quizás alguno de ustedes lo haya visto. No tengo tiempo de hacerla por el tiempo de la clase, pero para hablar de la multiplicación de la suma. ¿Qué pasaría si de pronto empezamos a una dinámica que normalmente hacen, que una persona, aquí hay dos grupos, aquí dos personas, una persona que vaya por uno, lo traiga adelante, vaya por otro, lo traiga adelante, a esa dinámica, ¿sí? O la otra persona que puede ir por uno y ese se suma y va por dos, y se suma y va por tres. Ahora, ¿cuál va a contar más? El que tiene ayuda. Vamos a manejarlo un poquito diferente. Yo les he hablado en cuanto al evangelismo masivo y el hecho de pasar tiempo, en lugar de evangelizando masivamente, pasar tiempo entrenando gente. ¿Sí? ¿Qué es lo más eficaz? Vamos a poner dos escenarios. El primer escenario es que haya en todo el planeta un solo cristiano, pero un cristiano fiel, ¿sí? Que durante un año su enfoque es ganar para Cristo a dos personas y reproducirse en ellas. Es decir, discipularlas durante ese año y lograr que esas personas tengan ese mismo deseo de formar a otras dos personas para que se reproduzcan también. ¿Se entiende? Ahora es hipotético porque también resulta ser que en muchas ocasiones no se logra, porque pues alguno de los entrenados no es muy fiel, deja las cosas botadas, así. Pero ustedes me dicen cuál es más real. ¿Sería real para ustedes poder hacer esto y que se logre la reproducción? O el otro escenario, donde en todo el planeta tenemos un solo superevangelista, como Pedro, que en un solo sermón, en su primer sermón, gana ¿cuántos? 3,000 personas. Entonces, tú tienes las dos opciones. Este año tratar de discipular a dos, o este año tratar de ganar 3,000 al día. ¿Ok? Así que tenemos dos. Uno que va a discipular 2 personas por año, o otro que se va a comprometer a ganar 3,000 personas diarias. Esos 3,000 obviamente es suma, multiplicación o suma. ¿Cuál sería para ustedes el escenario más posible? Discipular a 2, ¿no? Ahora, es un escenario real, tiene sus complicaciones, ¿no? De que alguno no lo hace. Pero vamos a ver matemáticas, ¿qué es lo que pasaría a lo largo de los años en respecto a estas dos posibilidades? Si vamos a estar multiplicando o a sumar. Entonces, aquí tenemos este cuadro. En multiplicación, aquí vamos a tener el año. Año 0 tenemos uno de cada uno. Este es el superevangelista. Al primer año son 3, allá son 100,000. O sea, en el año 5, acá son 200, allá son 500,000. Para el año 8, acá son 6,000, allá son 800,000. Le está yendo mucho mejor a después de 8 años, ganando 3,000 diarios. Pero miren lo que pasa a partir o sea, aquí estamos, cada uno de estos se compromete a ganar 2 por año y se van sumando los anteriores. Miren lo que empieza a suceder. Ok, de aquí, con este método, en 21 años, este hombre puede ganar 2,300,000 personas. Ay, muy bien, o sea, 2,300,000 personas ganaría, ¿qué? Una tercera parte de Guadalajara, algo así, ¿no? Solito, ganando 3,000 personas diarias. Pero este hombre, que discipuló a 2, y esos 2 se discipulan, para el segundo año, pues terminando el primer año son 3,
Estos 3 van a ganar a 9. Y así se van aumentando. En 21 años ganaron 10,000 millones de personas. Entonces hace que más que la población mundial. La población mundial actualmente, ¿cuántos son? Como 7,000, vamos ya pisando 8,000 millones. En 21 años, la multiplicación ganaría el planeta. O sea, también es hipotético porque realmente no es tan fácil pensar que todos cumplan su papel. Pero lo que trato yo de explicar con esto, o lo que trato de hacerles ver, es simplemente qué es a la larga más eficaz: ganar multitudes o discipular a pocos. A la larga es mucho más eficaz el discipulado. Entonces, cuando ustedes están participando de actividades evangelísticas, hagan énfasis en buscar lo que estamos llamando personas de paz. Traten ustedes de tener una continuidad. Sé que ahora, durante el tiempo, el Instituto Bíblico es un poco complicado llegar y pensar en que tú vas a hacer una gira por la República y ganar personas y tener una continuidad. Pero hay veces que es posible, quizás por carta, email. O sea, si Pablo lo logró por barco y cartas, que ni siquiera correo había, tienen que ser llevadas por una persona. Nosotros tenemos muchos medios que facilitar. ¿Quién ha sido consejero en un campamento? ¿Con cuántos de sus aconsejados continúan ustedes en influencia? O sea, esa es la idea. ¿Tienes aconsejados ahí? Trata de seguir preparándolos. En ese tipo de gente tú puedes lograr hacer esto. Pero yo les decía acerca de las preguntas que hacen en el evangelismo. Bien, ¿quieres recibir a Cristo? Sí. ¿Por qué? Ok, ya ¿por qué todo esto? ¿Recibe a Cristo? ¿A quién conoces que necesita escuchar este mensaje? No pierdas tiempo en capacitarlos. Esa es la idea, ese es el concepto, capacitarlos. Cuando hablamos nosotros de discipulado, ya estamos tan acostumbrados a todo el mundo utilizar el discipulado. El discipulado significa llenar el librito, verte una vez a la semana y ya terminaste el discipulado. Discipulado no es un librito, no es eso. El discipulado podríamos quizás cambiar un poquito la palabra. Es la palabra bíblica y es correcta, pero nuestra mente ya se atrofió con esa palabra. Ya más bien tenemos que entender qué es el discipulado. El discipulado tiene que ver con entrenamiento. Lo estás capacitando, ¿para qué? Para que sea un capacitador. Lo estás entrenando para que sea un entrenador. Esa es la idea. Entrenando entrenadores, capacitando capacitadores. Entonces, desde que recibe a Cristo, primera lección de discipulado. A ver, explícame el Evangelio para que tú vayas y se lo expliques a las personas que tú sabes que necesitan escuchar esto. Entonces, desde el principio empiezas a formar ese carácter. Busca estrategias que trabajen con eso. Dejar tareas a los discípulos, prácticas de evangelismo, de que lo que reciban en el discipulado, que lo hagan, vayan y discipulen a otro. O sea, no trates tú de acaparar todos los discipulados, de ser el hombre navaja suiza, que hace de todo. Tienes que dar también a los demás responsabilidades para que les hagan. ¿Se entiende bien este concepto? Es más eficaz el hecho de capacitar a 2 personas por año que ganar 3,000 diarios. Y yo creo que para todos nosotros es más real la posibilidad de capacitar 2 que ganar 3,000 diarios. Entonces, ese es un pequeño trabajo que quería yo que hicieran ustedes, pero bueno, se los hice yo para, porque luego se me quejan mucho de que no les damos tiempos. Entonces, ahí. Bien, vamos, capítulo 13 de Hechos. Viendo un poco la vida de Pablo,
En este mapa habíamos visto cómo de Antioquía habían viajado a Jerusalén. Versículo 12-25 dice que ya terminaron, dice, habiendo cumplido su ministerio, su servicio, volvieron a Antioquía, y desde ahí de Antioquía son preparados para su siguiente viaje misionero, que veríamos aquí como el primer viaje misionero de Bernabé y Saulo. Lo vamos a estar viendo bosquejo y mapa juntos aquí en este mapa. ¿Ok? Habíamos visto ya los primeros 3 versículos. A partir de los viajes misioneros no me va a ser posible estar leyendo todo. Ustedes saben, tenemos 3 días de clase y tengo 4 viajes misioneros por ver. Quizás a este viaje será el que más tiempo le dedicaremos. Paulatinamente a los últimos les vamos a dedicar cada vez menos. Como yo les había anticipado ya antes. Igual tengo que apurarme porque a mí me gustaría terminar bien dentro del tiempo que nos dieron. Dice capítulo 13, versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es así entonces que comienza este tercer viaje misionero, primer viaje misionero. Salen de Antioquía, dice en el versículo 4, entonces, enviados por el Espíritu, descendieron a Seleucia, de ahí navegaron a Chipre. Entonces aquí tenemos la primera sección del viaje misionero. En Antioquía, llamados por el Espíritu, ya vimos esa parte del bosquejo. En Chipre, la oposición del diablo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, llegan a esa isla, a Chipre. Recuerdan ustedes, Bernabé era de ahí, era tierra natal de Bernabé. Y ahí se encuentran, dice que llegados a Salamina, se encuentran ahí a un... no, todavía no, ya me estoy adelantando ya. Tenían, dice, a Juan de ayudante. Hay una nota en sus apuntes. Denme un segundo para preparar también acá, que no lo tenía listo. Dice que tenían a Juan de ayudante. Juan es Juan Marcos, el hijo de María, primo de Bernabé. Y ustedes recuerdan un poquito de Juan Marcos, hablábamos de que era un muchacho pues de familia noble. No era un sirviente. La idea de ser un ayudante no era un sirviente, era un ayudante del ministerio. Él estaba siendo entrenado por Pablo. Lo mismo que Cristo había hecho de tomar a 12 y dedicar sus 3 años de ministerio, o 3 años y medio, a entrenar a estos 12 hombres, ahora también Bernabé lo estaba haciendo. ¿Y Bernabé a quién entrenaba? A 2. ¿A quién estaba entrenando Bernabé? A Pablo. Bernabé estaba entrenando a Pablo. Aunque nosotros tenemos el concepto aquí de que Pablo era el supermisionero, realmente Pablo estaba haciendo, tenía conocimiento, una revelación de Dios, tenía conocimiento bíblico por su educación como Gamaliel, pero estaba siendo también entrenado por Bernabé. Y Bernabé tomó también a Juan Marcos, a este jovencito. Y dice que llegados a Salamina, bueno, anunciaban en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. ¿Por qué en las sinagogas? Porque siempre iban primeramente a los judíos. No tengo ni idea en qué página de la fuente vamos. ¿Alguien sabe? Página 30. Ok. Ahí en la página 30 vemos algunas de las... No, ya está página 31. Página 31. Vemos algunas de las razones por las cuales Pablo iba a la sinagoga primero, cuando su misión era el de los gentiles, ¿no? ¿Qué andas haciendo con los judíos si tú tienes que ir a los gentiles? Bueno, aquí están algunas razones. Primero, en Romanos 9 habla de que Pablo tenía una carga especial por su pueblo. Si tú lees ahí Romanos capítulo 9, es donde dice, de seré yo mismo ser anatema con tal de que mi pueblo sea salvo, dice Pablo. En Romanos 10, capítulo 10, versículo 1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces Pablo tenía un peso. A pesar de que su llamado es hacia los gentiles, él tenía un peso por su pueblo, por los judíos. Segundo lugar, el evangelio tiene que ser predicado primeramente
al judío. Romanos 1:16 dice esta realidad. Pablo dice, pero no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Al judío qué? Primeramente y después al griego. Siempre el mensaje tiene que ser anunciado primero al judío. El lugar lógico para empezar también era allí, porque ahí se predicaba la palabra, se usaba la escritura y sabía que lo oían. Así que siempre fue su punto de partida. A cada lugar donde llegaba, Pablo entraba a la sinagoga y predicaba. La sinagoga, pues ahí se reunían todos los judíos y dice, si anuncian primero los gentiles, entonces los judíos nunca estarían dispuestos a escuchar. Pero en cambio, si se anuncian primero los judíos, los gentiles sí escucharían. ¿Ok? Esas son las razones por las cuales llegaban primero a las sinagogas. Regresando al mapa, dice que también, bueno, cruzaron la isla, atravesaron toda la isla hasta Pafos. Ahí en Pafos, del otro lado de la isla, se encuentran con un hombre llamado Bar Jesús. ¿Qué significa Bar Jesús? Bar, en la Biblia, por ejemplo, Bartolomé, significa hijo de Tolomé. No hay mucha diferencia. Entonces, Bar es hijo, y él se llamaba a sí mismo hijo de Jesús. Este era un mago. Y hoy en día hay muchos que hablan de artes mágicas, de cosas extrasensoriales, de poderes, buenas vibras y cosas así que tienen que ver con la magia, poniendo el nombre de Dios, usando a Cristo. Y hoy muchos grupos se enfrentan la velita y hasta esto y empiezan a enseñarte un cierto hechizo y tienes que hacerle rezos, involucrar el nombre de Dios en los rezos. Así que es común que que exista este sincretismo entre la magia aún el cristianismo, ¿no? Para Jesús, la descripción de él dice, versículo 6, Hechos 13:6, que era cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Y estaba con el procónsul Sergio Paulo. Sergio Paulo es el encargado, digamos, aquí de esta ciudad, de Pafos, y él tiene una descripción, varón prudente. Ahora, lo de prudente es otro punto que podríamos dedicar un poquito más de tiempo ahí, pero lo de prudente se evidencia esencialmente en su deseo de escuchar la palabra de Dios. Eso ya nos muestra su prudencia. Quería escuchar la palabra de Dios. Entonces, si tú ves el apunte también, hay algunos pasajes ahí que hablan de esto, por ejemplo, Salmo 2:10, Proverbios 1, del 1 al 3, Proverbios 1:7. La idea es que quienes son prudentes escuchan la amonestación. Y Sergio Paulo escuchó. Corrige al necio y te aborrecerá. Da al sabio y será más sabio. No sé cómo reaccionas tú, pero a mí no me gusta que me vengan a llamar la atención. A veces me da coraje. Pero tengo que entender que es lo mejor para mí. Y no sé cómo seas tú, ¿qué tal? ¿Te tienen miedo de venir a decirte algo? Hay gente que a lo mejor no se atreva a decirte nada. Y yo creo que es un error que tú permitas eso. O sea, así que me respeten. Hay veces que hace falta que te tengan un poquito menos de respeto para que te atrevan a venir y decirte, que seas alcanzable, que seas accesible. Como pastor a veces es terrible eso, porque luego toda la gente se llega y de todo te dicen, pero hay que estar cercano. Tienes que tener gente que te llame la atención. Así que eso es evidencia de prudencia. Sergio Paulo admitió amonestación, en eso se evidencia su prudencia, pero dice el versículo 8 que les resistía, les contradecía Elimas, el mago, Bar Jesús, así se traduce su nombre. Otra vez, el nombre era un judío, como judío se había puesto Bar Jesús, es un nombre judío. Elimas es un nombre griego porque ya están dentro de lo que es la cultura griega. Entonces, Saulo, aquí está como que las primeras palabras que hace Pablo en el libro de los Hechos. Pablo,
lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño. Fíjate dos palabras que se repiten aquí. Uno, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y el otro, lleno de pura mentira. Satanás es padre de mentira. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, le dice aquí. Una grosería bíblica, ¿Cómo se hacía llamar a este hombre? Hijo de Jesús. ¿Pero qué le dijo? Hijo del diablo. Es la misma frase que después que Cristo le decía a los fariseos, hijos del diablo. Y dicen, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y bueno, viene un juicio sobre él. Dice, ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Quedó este hombre ciego. Ahora sí era un ciego, guía de ciegos, que se presentaba a él mismo como el otro mago, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el mago que habíamos visto antes? Que también engañaba. Simón, ¿verdad? Entonces tenemos a Simón, aquí tenemos otro caso de un engañador. Finalmente, versículo 12, el procónsul, viendo lo que había sucedido, quedó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Alguna pregunta? Así de rápido vamos a ir y me toma tiempo. Así que, partes históricas, me gustaría que las lecturas que han tenido y su método sintético y todo esto les haya servido bien. Por cierto, es bien importante, aun cuando la parte histórica, vamos a ir muy rápido en clase, sí me gustaría a ustedes que identifiquen bien esto, los mapas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en cada uno de los lugares? ¿Qué pasó? Por ejemplo, estas flechitas, todo esto, a lo mejor que tienen ustedes en sus mapas. Ubicar los acontecimientos mientras ustedes hacen su cuadro sintético y todo eso. No necesitan meter el mapa en el cuadro sintético, pero tengan un ojo en el mapa. Ubiquen dónde ocurre cada una de las cosas. ¿Ok? Después no me pongan a Bar Jesús acá y a Simón, no sé, por allá o cosas así. ¿Listo? Ok. Capítulo 13, perdón. Capítulo 13. 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge. El tema aquí de que zarparon, fíjate que hay una diferencia. Salen, el siguiente punto del bosquejo es en Perge, tenemos un punto clave, la deserción de Marcos. Ahora, hay un cambio. ¿Cómo encontramos antes las listas? Vamos a regresar un poquito, 12:25, ¿qué dice? Bernabé y Saulo, cumplido su servicio. Entonces salen, nosotros podríamos ver que se maneja esa lista de Bernabé y Saulo. Llegamos nosotros al 13:13, y ahora ¿qué dice? Ahora es Pablo y sus compañeros. Es decir que de poco a poco Pablo empieza a tomar un papel de liderazgo. ¿Por qué fue posible esto? Por el carácter de Bernabé. Bernabé fue un hombre que no compitió, al contrario, levantó a otros. Hoy en día en el ministerio es muy común ver competencias, ¿no? Ay, mira, si aquel hace eso, yo tengo que hacerlo mejor. Y ojalá que le vaya mal para que a mí me vaya mejor y me admiren a mí. Hay veces que a lo mejor no lo decimos así, pero en mi corazón queremos ser admirados. Ahora, si tú eres admirado, ya tienes tu recompensa. Te aplaudieron, esa fue tu recompensa. Pero cuando tú ves a alguien con potencial, incluso más potencial que tú, yo creo que Bernabé se dio cuenta del potencial de Pablo. Por eso fue que le introdujo a los discípulos cuando le buscó en Jerusalén. Por eso fue que cuando en Antioquía había un gran ministerio, fue a buscar a Tarso porque dijo, yo no puedo solo, necesito una persona capaz. Y fue a buscar a Saulo, le preparó, salieron en el primer viaje misionero y ahora Bernabé comienza a exaltar,
más que exaltar, quizás a delegar ministerio a Pablo. Ahora, en esto, a fin de cuentas, darnos cuenta que todos estamos sirviendo a Dios, como dice Pablo en 1 Corintios, que ya deben haber estudiado todo el tribunal de Cristo. ¿Todavía no? Sí, ¿cómo no? Ya en 1 Corintios capítulo 3. Ah, sí, ya. Bueno, ahí habla en cuanto al tema de que cada uno recibirá su alabanza del Señor. Cada uno va a tener su tiempo de premiación. Y cuando tú pierdes fuerzas compitiendo, pierdes premios también. Pero en cambio, sabiendo que todos estamos sirviendo a un mismo Señor, ¿qué es lo que te debe interesar? ¿Qué es lo que me debe interesar? Que el Señor sea glorificado. O sea, más que yo llegar con una cantidad de premios, el interés del siervo de Dios es la gloria de su Señor. Y si va a ser glorificado Dios más por el servicio de otro, voy a motivar ese servicio, porque es para la gloria de Dios. Pero si yo compito, aún con otro ministerio, con otro, como hemos dicho nosotros, no siempre ministerios de diferente denominación, con los cuales no esté de acuerdo yo, no puedo decir yo que en algo no glorifiquen a Dios. Así que, adelante, cada quien con lo suyo. No voy a competir yo, ni mis fuerzas tengo que usarlas para ganar personas y para preparar personas, más que estar compitiendo con otros. Y Bernabé, no vemos ese espíritu de competencia en él. Pablo y sus compañeros llegaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Esta frase pasa desapercibida aquí en este versículo, pero se ve que a Pablo no le gustó. Pablo era un hombre de carácter. Si tú recuerdas, Pablo era de los que no se quedaban callados. Decía, cuando preguntaban nombres de Dios y los significados de los nombres, y Pablo decía por él que Pablito decía su nombre, pequeño y humilde, yo, grande y orgulloso. Entonces Pablo realmente tenía carácter. Recordando un poquito lo que Pablo había hecho, en una ocasión se dio un agarrón fuerte con Pedro, ¿te acuerdas? En otra ocasión también se dio un agarrón con Bernabé, que lo vamos a ver, y con Bernabé casi se agarró una trompada. Esa es la idea de la palabra que dice ahí. En otra ocasión también vemos a Pablo, hay otra también, no me acuerdo de la tercera, pero hay varias ocasiones en las cuales Pablo muestra su carácter bravo, bravucón. Cuando toda la ciudad estaba alborotada de en Éfeso y quería salir él y enfrentarlos a todos, casi lo linchan y sale. Y tuvieron que detenerlo. Así que Pablo era un bravucón, yo creo. Vamos a seguir avanzando. Entraron, como era costumbre en la sinagoga de los judíos, y aquí vemos el primer sermón paulino. Esencialmente, este sermón no lo voy a leer, voy a nada más brincar algunas para hacer hincapié en esos sermones que iban dirigidos a quién. ¿Cuál era el auditorio? Judíos, ¿sí? Fíjate cómo es un sermón de Pablo a los judíos. Comienza a repasar la historia de nuestros padres, dice él, versículo 17, él escogió a nuestros padres y empieza a repasar esa historia y hace énfasis en que Cristo vino al judío primeramente. Esto preparó lo que iba a suceder, que rechazaron más adelante. Voy a ir brincando algunos versículos. Habla de David, versículo 22, y la descendencia de versículo 23. Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Ese es el énfasis al cual llegó. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que sois? Entonces aquí empieza a hablar de los profetas. Juan el Bautista como un profeta. Y dice, empieza a hablar de lo que los profetas, como dice aquí de Juan, lo que dijeron. En otro versículo 27, dice, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes
no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Empieza a hablar de cumplimiento de profecías. Siempre leen y no entienden. Por cierto, alguno ya me habrá escuchado decir eso. Yo estoy convencido de lo que les digo ahora, pero les pregunto antes. ¿Cuál es el versículo más memorizado, que más gente se sabe de memoria, al menos en toda Latinoamérica? No. Unas palabras de Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios. Pasa lo que hizo. Cada domingo se lee misa. ¿O no? ¿Alguno ha estado en una misa católica? ¿Se han dado cuenta que ese versículo se menciona? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el momento que hacen la Eucaristía, levantan la hostia, dice que quita el Cordero de Dios, lo parten, sacrifican, hacen sacrificio de misa y todo eso. Pero ese versículo tiene el Evangelio. A mí me encanta usarlo. Más que Juan 3:16, porque eso se lo saben los cristianos. Fondo musical tenemos. Pero cuando citamos se lo saben cristianos, pero también los católicos. Así que cuando les empieza a decir, a ver, ¿qué puede quitar tus pecados? No, pues no sé, si sabes. Si sabes. Y te empiezan a decir todo lo que creen, y al final les citas ese versículo. ¿Qué no te lo sabías? Sí, no lo has entendido. Entonces, ese es el concepto aquí también. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenar. Las escuchan, pero no entienden. Y cumplieron las profecías, condenando a Cristo. Versículo 29, habiendo cumplido todas las cosas que estaban escritas. Versículo 30, más Dios le levantó de los muertos. No olvides, por favor, incluir el Evangelio completo. Cristo murió y resucitó. Hay veces que hablamos, Cristo murió por ti, murió por ti, murió por ti, lo dejamos bien muerto, pero no hablamos de la resurrección. Ahora, en nuestra cultura puede ser que, digamos, no es vital, porque básicamente toda la gente sabe que Cristo resucitó, pero creo que es bueno incluirlo. Si nosotros vemos el evangelismo, aquí siempre se incluye la resurrección de los muertos, de Cristo. Bueno, Juan el Bautista dijo, los profetas dijeron también, cumplieron las profecías, cumplió, versículo 29, todas las cosas que estaban escritas de él, versículo 31 al final, siempre menciona, y nosotros somos testigos, hay testigos ante el pueblo. En ese caso Pablo no se incluye porque él no vio a Cristo en los 40 días de la resurrección, pero aunque lo vio resucitado, pero habla de los cuales ahora son sus testigos. Versículo 32, y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido. La promesa hecha se cumplió, el pacto abrámico, la siguiente, que iba a ser bendición a todas las familias. Versículo, voy a avanzar, aquí termino. Dice versículo 35, hablando del profeta que lo dijo así. Versículo 35, dice también en otro lugar, dice 38, por medio de él se anuncia perdón de pecados. Eso es el centro, de que todo aquello por lo cual la ley de Moisés no pudiese ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y ese es el concepto, no solo los judíos, todo aquel que cree es justificado. Y sigue hablando de profecías. Ese es el mensaje hacia el pueblo judío. Vamos a tomar el receso. Aprovecho antes del receso, les presento a mi hermano. Hoy me acompañó, me la traje. Tomamos el receso y si hay alguna pregunta, yo espero que ya tengan preguntas y vemos.